Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy viernes 26 de febrero de 2021, el Fondo Monetario Internacional estaría por aprobar la emisión de 500.000 millones de dólares a repartirse entre los países más afectados por el COVID-19. Ya lo revisamos con el exministro de Finanzas, Jorge Gallardo. Lenin, ¿cómo estás? Buen día. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. Y también los aspectos que pesarán más a la hora de votar en la segunda vuelta electoral. Las ofertas de los candidatos finalistas lo vamos a examinar con la comunicadora política Gabriela Panchana Briones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, mantiene el silencio en cuanto a las cifras de empleo, desempleo y subempleo del último trimestre de 2020. Aún se desconoce cuándo justamente se generarán la incertidumbre y la desconfianza entre los analistas. Veamos más información. Han pasado 5 meses desde la última vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó cifras de la situación laboral en el país. Se acaba febrero y no se sabe cuándo se harán a conocer esos resultados. El INEC lo que ha hecho es fortalecer su trabajo con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL. La CEPAL realizó algunas recomendaciones y esperamos que el INEC en los próximos días ya nos pueda anunciar. Recordemos que el INEC lo hace de manera autónoma, nosotros no conocemos las cifras antes, por lo tanto no hay ninguna capacidad de injerencia del Ejecutivo. Mientras la espera sigue, la Cámara de Comercio de Quito preparó un análisis con base en la información de afiliaciones del IES de trabajadores en relación de dependencia. En enero de 2020 se registraban más de 2.012.000 afiliaciones. En enero de este año, esa cifra bajó a 1.775.000, es decir, 228.000 afiliaciones menos de este tipo en el último año. Lamentablemente ya en este punto uno no puede dejar de sospechar sobre una decisión política de no dar a conocer las cifras. Más aún cuando hay el antecedente justamente de la renuncia del director en coincidencia con la decisión de no dar a conocer las cifras. Las únicas cifras oficiales con las que cuenta el país son las publicadas por el INEC hasta septiembre de 2020, cuando se registró que 2.526.000 personas tenían un empleo adecuado. El tiempo para el INEC se sigue acumulando, pues en abril próximo ya debe publicar las cifras de la situación laboral de Ecuador del primer trimestre de este año. Hoy los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 van a respaldar una emisión de derechos especiales de giro, moneda del Fondo Monetario, por lo menos de 500.000 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo y de bajos ingresos afectados económicamente por la pandemia. Jorge Gallardo ha sido ministro de Finanzas 2 veces. La primera con el presidente Rodrigo Borja liderando una amplia reforma tributaria y la segunda con el presidente Gustavo Noboa en el proceso de dolarización. Jorge Gallardo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Esta iniciativa de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien es el principal aportante del FMI, ¿en qué se basa? ¿En que la recuperación económica de los grandes también necesita de los pequeños y por ello hay que fortalecerlos? Mire, el Fondo Monetario Internacional no solamente es una institución que presta dinero a los países que tienen problemas de balanza de pagos o problemas económicos, sino que también una de las funciones importantes que tiene el fondo es velar por la estabilidad del sistema financiero mundial. Así fue en el año 2008, cuando tuvimos la llamada crisis de las hipotecas, donde el sistema financiero internacional estuvo al borde de colapsar. Entonces el Fondo Monetario Internacional emitió más de 200.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para asignárselos a todos sus países miembros en proporción a sus cuotas para enfrentar la situación. Hoy estamos viviendo una situación muy similar a nivel mundial, con una pandemia que ha afectado muy gravemente el funcionamiento de la economía y por lo tanto el fondo entra a desempeñar su función de estabilizador de la economía mundial y con esta emisión de 500.000 millones de dólares que van a ser asignadas ya
prorrateadas por las cuotas que tiene cada país en el Fondo Monetario, lo que a mí me parece que no es justo, porque los países desarrollados que mejor han enfrentado la situación de crisis van a recibir mucho más dinero que los países como el Ecuador, por ejemplo, que tiene una cuota reducida en el fondo y por lo tanto lo que le tocará al Ecuador será muy poco. Ahora, son 500.000 millones en 2021 y se habla que serían 500.000 millones adicionales, 500.000 millones de dólares en el 2022. ¿Hay antecedentes en relación al Fondo Monetario Internacional y una emisión de derechos especiales de giro? Y sobre todo, ingeniero, quisiera saber si existen límites y condiciones para este tipo de emisiones. Ya, el antecedente está en el 2008, ¿ya? Lo que yo explicaba sobre la emisión de más de 200.000 millones de dólares en derechos especiales de giro cuando tuvimos la crisis de las hipotecas. Hoy se van a aprobar 500.000 millones de dólares por parte del directorio del Fondo Monetario, pero hay una limitante para poder emitir otros 500.000, que es la limitante que tiene los Estados Unidos como mayor participante del Fondo Monetario Internacional, donde a sola decisión del ministro de Finanzas, es decir, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, solamente pueden aprobar hasta 650.000 millones. Encima de esa cifra, eso tiene que ir al Congreso Nacional. Ahora, usted señalaba hace un momento que los beneficiarios de esta asignación especial extendida incluye a los países desarrollados. Según el monto de su aporte al FMI, al Ecuador le tocaría estar casi que al final de la lista. Pero, ingeniero, si se toma en cuenta el monto de las reservas internacionales ecuatorianas con relación al Producto Interno Bruto, ¿podría mejorar el Ecuador su posición en la lista de beneficiarios? Mire, yo creo que es importante la inyección que va a recibir Ecuador. Ecuador va a recibir una inyección aproximada de 1.000 millones de dólares en esa emisión. Es más o menos el 25% de las reservas líquidas que el Ecuador tiene en este momento y por lo tanto es un gran aporte, dado que los derechos especiales de giro no son ni deuda, ¿no verdad?, sino es un aporte que básicamente se utiliza para poder reforzar las disponibilidades de divisas que tiene el país, dado que los derechos especiales de giro pueden ser intercambiados por monedas duras en cualquier momento. ¿Qué tiempo tomaría la emisión, pero sobre todo la entrega de esta ayuda financiera? El país necesita plata, pues, desesperadamente, ¿no? Mire, Lenny, yo creo que si esto se aprueba ya por el Grupo de los 7 y tiene que ir pues a la asamblea de ahora de primavera, que en Washington, que se reúne el Fondo Monetario Internacional, se apruebe la emisión. Yo creo que para este año, comienzo del segundo semestre, estarían esos recursos disponibles para todos los países miembros del Fondo Monetario. Cambiemos de tema, ingeniero. El gobierno ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente para proteger la dolarización, en especial sus reservas. Usted fue ministro cuando el Congreso de ese entonces aprobó la ley que establecía las reglas básicas de la dolarización, que luego fueron derogadas por Correa. ¿Por qué es necesario lo que el proyecto urgente establece? Es decir, que el gobierno no puede echar mano a esas reservas a través del Banco Central. Mire, yo creo que esa es una parte importante, que la podremos conversar más adelante, pero el tema es que la ley contempla una nueva institucionalidad para poder administrar no solamente el Banco Central, sino también todo lo que hace relación a la regulación financiera en el Ecuador. Es decir, la Junta de Política Monetaria y Financiera se va a llamar Junta de Política Financiera y se la crea como una institución de derecho público, en la cual está representada por 5 directores nombrados o sugeridos por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, que tiene que nombrarlos, y es la encargada de la regulación del sistema financiero. Es una función extremadamente importante. Y la segunda es el directorio del Banco Central del Ecuador. Banco Central del Ecuador como una entidad autónoma, independiente del Ejecutivo en la toma de decisiones y no como parte del sector público que maneja el Ejecutivo, y está encargada de administrar las herramientas que le quedan al Ecuador de política monetaria en dolarización, como es el encaje bancario, como tiene relación al sistema de tasas de interés, a las operaciones de mercado abierto para regular la liquidez de la economía. Es decir,
tiene funciones sumamente importantes y de apoyo al sector fiscal para opinar sobre el presupuesto general del Estado y sobre la sostenibilidad del endeudamiento público. Pero hay quienes sostienen, ingeniero, que dentro de los roles del Banco Central está también el de prestarle al gobierno de turno. Y quisiera invitarlo a escuchar a un candidato a la presidencia de la República que tiene como caballo de campaña precisamente ese discurso. Escuchémoslo. Que no se privatice el Banco Central del Ecuador, que no se privatice el Banco Central del Ecuador para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales con los municipios de la patria y más bien mantenga una relación con el Banco Central del Ecuador en materia crediticia y financiera. Allí este proyecto de ley urgente está privatizando el Banco Central y segundo, ¿se puede utilizar los recursos del Banco Central para cubrir las deudas internas que tiene el Estado? Mire, la ley es muy clara y dice en uno de sus artículos que el capital del Banco Central del Ecuador por 100 millones de dólares, quien lo aporta es el gobierno central, es decir, el Estado ecuatoriano es el dueño del Banco Central. Ningún banco privado, ninguna cooperativa, por el lado del sector financiero, es accionista o va a ser accionista del Banco Central del Ecuador. Es el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, no hay tal privatización. En segundo lugar, ¿cómo puede manejarse el Banco Central como un presupuesto paralelo al presupuesto general del Estado para utilizar recursos que no le pertenecen al gobierno central? Los recursos que están depositados en el Banco Central del Ecuador tienen dueños específicos. Los municipios, los consejos provinciales, los institutos de seguridad social, las reservas bancarias y de las cooperativas que están en el Banco Central como soporte a los depósitos que tenemos los ciudadanos en las diferentes instituciones financieras. Y por lo tanto, lo que se plantea por parte de este sector político es que no se apruebe la ley para que ellos puedan meterle la mano a recursos que definitivamente no le pertenecen y que además son recursos sumamente importantes para respaldar la liquidez interna y por lo tanto la dolarización en el país. Para que no le puedan meter la mano a esos recursos, el proyecto reestablece los 4 balances del Banco Central que se emitían según la ley Trole 2 y que Correa derogó durante su mandato. ¿Cuál es el objetivo, ingeniero? Recuérdenos de esos balances. Mire, los 4 balances eran sumamente importantes porque era una regla que tenía que cumplirse en la dolarización. Es decir, básicamente los activos que tenía el Banco Central, esos activos líquidos, tenían que estar cubiertos por los depósitos que estaban en custodia en el Banco Central. Pero hubieron 2 movimientos en el gobierno anterior. El uno, cuando le vendieron, entre comillas, al Ministerio de Finanzas, 1.000 millones de dólares que tenían en bonos de la AGD en el balance del Banco Central a valor cero. Es decir, ahí le abrieron un hueco de 1.000 millones que descalabraron las cuentas de los 4 balances. Y desde ese momento en adelante, diciembre del 2008, nunca más se volvieron a publicar los 4 sistemas. Entonces, esos sistemas que se van a publicar de manera mensual, le va a dar información al público para que vea cómo están cubriendo los depósitos que están en custodia en el Banco Central, los activos líquidos que están en el balance. Es decir, es una herramienta informática importante y una regla que a través del tiempo se tiene que ir cumpliendo para que en definitiva esos activos líquidos estén cubiertos con depósitos que están a la vista en el Banco Central del Ecuador. Hay un temor y es que se establece una reestructuración en el proyecto del directorio del Banco Central. ¿Qué vamos a tener? ¿Un directorio politizado o un directorio igual al que manejaba el Banco Central cuando ocurrió el colapso bancario? ¿Se va a incluir a banqueros o a delegados de los bancos en el manejo del Banco Central, ingeniero? No, Lenin, la ley es muy clara. Ahí están establecidos cuáles son los requisitos que tienen que tener los ecuatorianos que aspiren a ser directores, ya sea de la Junta de Política Monetaria y Financiera
o del Banco Central del Ecuador. Y en esos requisitos la formación académica es fundamental porque se exige títulos de cuarto nivel. Y en segundo lugar, no tener ni haber tenido ningún tipo de vinculación con la banca, con las cooperativas, con compañías de seguros, etcétera, es decir, quienes conforman el sistema financiero y por lo tanto van a ser profesionales independientes, capacitados, probos, que ejerzan las funciones que determinará la nueva ley y la nueva reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Bueno, la ley puede decir cualquier cosa, ingeniero, ¿no? Recuerde usted que se requería un título académico para formar parte del directorio del Banco Central y le bastó a alguien ser primo del presidente de la República para llegar a ese cargo sin tener título alguno. Bueno, pues acuérdese, Lenin, que sí tenía título, lo que pasa es que después se descubrió que era un título chimbo y por lo tanto entró al directorio poniendo ese título sobre la mesa. Así que si se hubiera sabido que no tenía título académico, definitivamente no podía ser parte del Banco Central del Ecuador. Bueno, fueron las argucias de Pedro Delgado. Jorge Gallardo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver la segunda vuelta electoral y los votantes cuyos candidatos quedaron fuera de la contienda. ¿Qué esperan esos votantes para decidir entre los finalistas? Ya regresamos con la comunicadora política Gabriela Panchana. Manténgase en nuestra sintonía. A las puertas de la segunda vuelta electoral hay sentimientos encontrados en la población. Dudas, incertidumbres, un país sumido en una crisis sanitaria, económica, de seguridad. Y aun cuando desde algunos sectores se diga que no se debe y que no se puede polarizar la contienda política, resulta que no hay tampoco muchas maneras más de abordar un balotaje entre dos posturas radicalmente distintas. A esta hora nos acompaña Gabriela Panchana Briones, activista ciudadana, comunicadora política, abogada. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Desde la candidatura del correísmo se ha tratado de posicionar un discurso triunfalista, amparado en ese 1.200.000 votos de diferencia que le sacaron al candidato Lasso. Pero, ¿existen realmente motivos para ese optimismo o hay allí una narrativa vacía a la que si se le raspa un poquito con la uña denota estar sin contenidos? Bueno, yo creo que justamente lo que deberíamos de darnos cuenta es que ante la crisis económica, crisis sanitaria que existe, con la cantidad de pobreza que ha aumentado, de acuerdo con los últimos estudios, hay más de la mitad del Ecuador está en una situación de pobreza, de desesperación, y sin embargo, y a pesar de eso, que inclusive a mucha gente que no necesariamente está en ese estado de desesperación, $1.000 le significaría una pequeña lotería que le podría cambiar y alegrar algunos días o a lo mejor algunas semanas o meses. Sin embargo, a pesar de semejante propuesta, 7 de cada 10 personas le dijeron, no creyeron o le dijeron que no a esa propuesta. De tal manera que me parece que, claro, es una narrativa, pero que no está basada en la realidad. Es decir, no es que hay precisamente una gran incidencia de la crisis económica a la hora de ir a sufragar, pero tampoco inciden la crisis en salud, la crisis de inseguridad en el momento en que los ecuatorianos acuden a las urnas. Yo sí creo que inciden. El tema está en la credibilidad que puedan tener las propuestas de ciertos candidatos que representan al pasado, que representan al populismo totalitario, que representan a la venganza, al odio, a la división. Claro, unos buscan recuperar la economía a través de la obtención de un trabajo, otros quieren un cheque de $1.000. Así es, y el tema está en si los ciudadanos le creen o ya no le creen. Pero además creo que hay un tema que justamente hablando del tema de la polarización, creo que hay una gran parte de la población que tampoco votó por el segundo candidato, que es Guillermo Lasso, que ya no quiere esa polarización, a quienes tenemos que acercarnos y tenemos que llegar de alguna manera para que haya ese encuentro del que está hablando la candidatura del candidato Lasso. Y creo que ese es el gran desafío de esta segunda vuelta. En esos análisis, ¿cuál es el peso que tienen los actos de corrupción cometidos? Porque así lo ha determinado la justicia por el padrino del candidato Arauz. Se lo pregunto, Gabriela, porque hay quienes sostienen que esos temas no son determinantes a la hora de sufragar.
Sí, yo he escuchado eso y también me resisto a creer que eso sea así, porque al final del día hay personas que relacionan corrupción con el tema del desvío de fondos, con el tema del sobreprecio, y tal vez esos temas sí sean un poco invisibles para cierta parte de la población, porque hay esta noción de que casi que la corrupción es inherente a la gestión política, lo cual es una cosa terriblemente triste que la mayoría de la gente pueda pensar eso. Pero creo que sí hay otro tipo de corrupción que la gente la palpa y la siente, digamos, en su vida, que tiene que ver con el sicariato, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con generaciones de niños, de jóvenes, de chicas que han sido completamente destruidas por esa apertura que se le dio a los socios del populismo que nos gobernó por 10 años y medio y que se ha quedado de alguna manera infiltrado en el Estado. Eso es lo que tenemos que cambiar. La sensación de inseguridad que generan las masacres en las cárceles del país, ¿tendrán alguna incidencia en el clima electoral? La penetración del narcotráfico en todos los estamentos sociales, ese avance a paso acelerado hacia la consolidación de un narcoestado, como lo advierte desde hace años Francisco Huerta Montalvo, ¿es un elemento que pesa a la hora de sufragar? Yo no sé si la gente le pueda poner el nombre. Yo creo que es así. Yo creo que Pancho Huerta lo advirtió y lo dijo con todas sus palabras. Creo que además no es el único. Hay reportajes. El otro día decía alguien en las redes, le llamaba la atención de otros periodistas que estaban repitiendo esta narrativa de ya basta de echarle la culpa al Correato, pero hay hechos puntuales, hay las declaraciones de quienes estuvieron en el juicio de Chapo Guzmán que mostraron toda la incidencia y toda la ayuda que tuvo, la complicidad que tuvo el Correato, y no solamente el gobierno, sino el Estado. Digamos, eso a lo mejor solamente una parte de la población lo entiende, pero la percepción, la sensación de que estamos a la deriva, de que no tenemos salida y que eso de alguna manera es una herencia, creo que sí es algo que lo puede ver la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que deberían hacer los candidatos para aquilatar esos votos que en un porcentaje mayoritario decidieron no darle su respaldo a ninguno de los finalistas en esta elección? ¿Cómo conectar con las aspiraciones de ese 49% de la población, la mitad del país, que se quedó sin candidato en carrera? Bueno, ese es el gran desafío, y ese desafío no es solamente comunicacional, es un desafío humano hasta cierto punto. Es decir, tenemos que abrir el corazón, dejar que nos duela lo que nos va a decir la otra parte que se ha sentido invisibilizada, que se ha sentido ignorada, y que necesita que le demos una respuesta. Ese es el gran desafío de la candidatura de Guillermo Lasso. Él necesita sentarse, escuchar, conversar, le va a doler y va a tener que aprender a comprender realidades que él no ha conocido, no ha estado expuesto. Pero estoy segura que del otro lado también, del otro lado de la gente que está desesperada por llegar a ese encuentro, por llegar a esa mitad del camino. Y creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer como sociedad es perdonarnos, perdonar la indiferencia, perdonar lo que no hemos sido capaces de ver, no solamente en grupos que han luchado por sus derechos, sino en los problemas que tienen que ver con la pobreza, con la desnutrición infantil, con las mujeres excluidas. O sea, este es el momento en que nos vamos a unir, porque es la única salida. Pero hay elementos que complican esa unidad, ese encuentro, ese perdón. Pachacuti, que reclama, habla de un fraude generalizado y sistematizado, siendo que la disputa por el segundo lugar es con el candidato Lasso. ¿Qué tan complejo puede resultar que Lasso llegue a los votantes de Yacu Pérez? La verdad es que me parece que es muy triste lo que ha pasado, la secuencia de errores que se han cometido. Algunos creo que con buena fe, digamos, repitiendo la frase célebre del Correato, pero creo que otros sí han tenido intencionalidad negativa. Pero la verdad es que a la hora de la hora, muchísima gente de la que votó por Yacu Pérez sufrió en carne propia la persecución, y sabe perfectamente que volver a ese pasado no es una opción. Pero Yacu Pérez fue perseguido y Yacu Pérez dice: yo no voto por Lasso, ni por Arauz tampoco. Sí.
Entonces, ¿por qué tendríamos que esperar una reacción distinta o una reflexión más amplia de los electores? Porque la vida, la realidad es que lo perfecto es enemigo de lo posible. Y porque para muchos Guillermo Lasso no es el candidato perfecto, no es el candidato idóneo, pero es el candidato posible. Y es el candidato que nos va a acercar a ese escenario donde en el futuro la gente que votó por Yacu Pérez, la gente que votó por Javier Herbas, pueda tener un presidente que se parezca más a quienes ellos quieren tener. Pero para llegar allá, hoy el camino es Guillermo Lasso. Y esa es la manera. En la vida hay momentos en los que tenemos que ser pragmáticos y hay momentos en que tenemos que elegir a lo posible antes que lo perfecto, porque esa perfección no está en las posibilidades, es una ilusión. Entonces realmente es una trampa. Ahora, seguir luchando por una cosa que no existe. Al igual que Pachacútec, la izquierda democrática toma una postura de no apoyar a nadie y de apelar al carácter reflexivo de su electorado. Si quisiéramos hacerlo simple, podríamos decir, yo diría simplón incluso, podríamos decir que ante los extremos que supone el balotaje, la izquierda vota por la izquierda o por lo que más se le parezca. ¿O no es así? Yo no creo que la población esté dividida entre izquierda y derecha. Creo que un gran porcentaje de votantes tiene un sentido de solidaridad, tiene un sentido de empatía y quiere vivir en un país donde los derechos de todos se respeten. Creo que así como en los Estados Unidos, cuando se peleaba por los derechos civiles y que los negros no fueran discriminados, junto a ellos había gente blanca que peleaba por los derechos de los negros. Hoy en día hay muchísima gente, muchísimos jóvenes especialmente, que no necesariamente son parte de una comunidad LGBTI, por ejemplo, sino que quieren vivir en un país donde esos derechos sean respetados. Y eso va a ser más importante que el tema de derecha o de izquierda. Es eso, es tener esa sensibilidad, esa cordura de saber que estamos en un país donde hay muchísimas comunidades, muchísima diversidad, muchísima pobreza, muchísima necesidad, y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y de llegar por lo menos a puntos de encuentro mínimos para seguir adelante. Acuerdo y cordura. Hay cosas que no se entienden en la política ecuatoriana, Gabriela. Izquierda Democrática y Pachacútec hacen una alianza legislativa y se declaran de oposición sin saber siquiera quién va a ser el próximo gobernante. Tomando en cuenta las diferencias entre los candidatos finalistas, esa postura equivale a decir: me opongo a todo. Acuerdo y cordura. Bueno, creo que justamente ese es el gran desafío de la ciudadanía. La ciudadanía que, como dije el otro día, no se rindió por más que tuvimos la persecución, el odio, la división, el estado de propaganda, no nos rendimos. Esa misma ciudadanía es la que tendrá que llamar la atención de los políticos y decirles: por favor, ya no más división. Ahora, esto significa que el próximo presidente va a tener que gobernar con mayorías móviles en el legislativo, que con la excusa de pactos exclusivamente de asamblea suelen terminar cogobernando. No es precisamente el mejor de los escenarios. No, es terrible porque es más de lo mismo. Y las elecciones se supone que son para hacer cambios, para aprender, para mejorar, para evolucionar. Yo creo en la presión que podamos hacer desde la ciudadanía, desde las voces, y que podamos exigirle a nuestros políticos que llegaron por nuestros votos a la Asamblea que sean un poquito conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos que nos permitan salir adelante. Gabriela Panchana, abogada, comunicadora política, activista ciudadana, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Bien, despedimos Contacto Directo como siempre a ustedes. Gracias por la fiel sintonía, Lenny. Que tengan todos un muy buen fin de semana.